Hola mi gente hermosa, mi gente querida de Venezuela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya tocaba videíto, ya tocaba conexión. Yo la primera ansiosa, con muchas ganas de conectar con ustedes. No se imaginan la alegría que me da este momentito de conexión que tenemos, que podemos compartir energías. Y energías es lo que están movidas en este momento, claro que sí. Este eclipse que hemos tenido en Virgo el día de ayer, fuerte, movida las energías. Tenemos hoy entrando ya una retrogradación bastante potente de Mercurio, Venus retrogradando. Este 27 tenemos a Lilith entrando en el signo de Escorpio, lo que nos va a llevar a ver eso oscuro nuestro, a sacarlo, a exponerlo. O sea, vamos a estar todos a flor de piel, vamos a estar examinando, meditando, pensativos, vamos a estar muy meditativos en el tema de ver qué es eso que ya no nos funciona en nuestra vida, qué queremos sacar. Y bueno, Venezuela como un ente vivo que es, está igual, en las mismas circunstancias, ya bastante porquería que nuestra tierra está teniendo que soportar. Tenemos aquí los amigos, mensaje del universo, wow, el perro, la lealtad, qué belleza. Hoy, amaré sin condiciones, mi energía, mi entusiasmo son una inspiración, elijo ser feliz. Soy un protector y un amigo, mi gente. Qué hermosa la energía de la amistad. Aquí, bueno, con nuestras mascotas, tenemos aquí a Galápagos. Hoy nos salió un perro, qué bonito, un hermoso perrito. Y aquí tenemos nuestras guacamayas hermosas. También momentos convulsos, mi gente bella, muy convulsos. Yo sé que se siente el cansancio. Y aparte de eso, las energías siendo de las suyas, de una manera bastante fuerte, pero necesaria. Estamos ahora mismo en una oportunidad única. Es una oportunidad de oro para rediseñar nuestras creencias más profundas, para entrar en ese cambio profundo. Ahora mismo también tenemos a Neptuno dándonos esa oportunidad de entrar en ese cambio profundo, de reconocer lo que somos, quiénes somos y reconectar con la fe. Reconectar con la fe es muy importante. No la fe en algo superior como tal, no en la fe en algo externo. Mi gente, la fe en nosotros, no la podemos perder nunca, nunca en nosotros mismos. Ya estamos listos para dar ese siguiente paso de evolución de la humanidad. Ya hablaremos sobre estos temas. Ahora vamos a centrarnos en los que nos convoca ahora mismo, que es Venezuela. Ya vamos a empezar el tarot. Sí, mi gente, estamos listos para el siguiente nivel de evolución, el siguiente nivel evolutivo. Me están diciendo, a ver, wow, fuerte. Claro que estamos, mira cómo las cartas quieren hablar, pero están hablando de una manera muy potente. Tenemos aquí 10 de bastos, la carga que es insoportable, reina de bastos y el 2 de bastos, decisiones que se toman de una manera apresurada. Uy, señor, decisiones que se toman de una manera apresurada, sin pensar. El régimen... aquí hay una división, me están hablando claramente de una división muy potente, de que están queriendo poner en las espaldas de otros cargas que me corresponden o que le corresponden a X persona. Aquí vamos a ver mano dura, mano fría, dentro del mismo régimen. Ellos como que se toman ellos mismos, funda la baraja. Sí, es que se cortan la cabeza entre ellos mismos, rey de espadas. Es como un corte de cabeza interno entre ellos. Ahora mismo el mayor conflicto lo estoy viendo en este instante dentro del régimen, dentro de los que están supuestamente en sitiales de poder, pero de una manera bastante tumultuosa, bastante dañina, bastante de trampa. Veo mucha trampa, mucho cansancio también, mucha división. Aquí es como que se tomaran ellos mismos las copas de su veneno, literalmente. Es como tomarse las copas de tu veneno que te has preparado para otro. Wow, qué fuerte. Ay, las cartas están hoy, pero mira que tengo rato barajándolas. Sí, señor, aquí todas quieren hablar. Vamos a ver, tenemos aquí, ok. Uy, el inverso. O sea, es que no me gusta leer cartas al inverso, pero las voy a sacar ya que están. Sí, señor, mira este cóctel que tenemos acá. Madre mía, ¿cómo le damos a esto la interpretación que tiene que ser? Increíblemente, en el juicio veo rupturas a nivel separaciones, divorcios, a nivel matrimoniales, peleas por dinero, mucha pelea por dinero, muerte, enfermedad. Me están diciendo literalmente, Nicolás Maduro tiene una enfermedad bastante mortal. Una enfermedad mortal, le han buscado la cura, ya nos enteraremos
de qué es, pero se trata de una enfermedad bastante fuerte, bastante fuerte. Tenemos aquí una lucha que se viene abajo, aquí un intento como de avanzar en algo y no se puede, se rompe un equilibrio que para ellos había existido, pero se rompe. Es como que es como que tirarnos los trapos a la cara, es como que ya no te soporto más. Es como que ya no te soporto más, ya no puedo seguir fingiendo, separación, ruptura de contratos, amistades que se rompen, convenios que se rompen, pero todo esto con mucha mano negra, con mucha mano negra, mucha mano oscura. Estamos aquí, ven, ya te voy a decir una cosa, mi gente. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Aquí hay una fuga bastante potente a nivel económico por parte del régimen. No solamente se le corta una entrada bastante fuerte, que ya sabemos que es por la parte de petróleo, de todas estas empresas petroleras americanas, pero también se suman en temas ilícitos que dejan de recibir también dinero por parte de sus trampas. Reina de espadas, en el inverso y en el anverso. Reina de espadas nos habla del fin de unas negociaciones, de un bloqueo, de un cierre de comunicaciones total, de un alto, de un detente, hasta aquí llegaste. Conversaciones, me están diciendo, conversaciones para quitar lo poco que les queda, que solamente es la bravuconería, conflictos entre ellos, testaferros hablando, cada vez más porque saben que han perdido y van a perder más hasta la libertad. En muchos casos hay amenazas hacia la vida, amenazas de muerte que no dejan dormir. Sí, señor, se pone la justicia en pie, señores, se pone la justicia en pie. Aquí tenemos el sol, arcano mayor del sol, nos está diciendo, se destapan cada vez más cañerías, cada vez hay más acusaciones, denuncias. Hay cada vez más, se involucran mucho más personas del régimen que habían estado como que en la parte oculta. Salen nombres a la luz, sale también porquería de esas que ellos venden, de esa sustancia que ellos venden, de esa harinita que ellos venden, y no precisamente la de hacer arepas. Hay incautaciones, hay muchas incautaciones y también hay como que chivos expiatorios que van a caer, chivos expiatorios. Emperatriz, caballero, mira cómo están aquí, mira cómo están las fuerzas de las espadas en este momento, cómo están los conflictos, las discusiones, las peleas. La emperatriz nos habla aquí que hay una movida muy fuerte por parte de este señor oscuro que se llama Diosdado Cabello. Hay una movida muy oscura por parte de este hombre. La cabeza, por supuesto que todos sabemos que tiene precio, pero tiene gente atrás con deseos de cortársela y entregarla en bandeja de plata. Este hombre ha tenido una especie de suerte en este sentido, pero que no aplauda mucho porque la suerte se le agota. Cada vez más y más personas detrás de él. Esto me recuerda a mí mucho a la película de John Wick, algo así, todo el mundo atrás de él, ¿no? Porque ya se sabe que lo están persiguiendo, lo van a perseguir, lo quieren incautar y lo quieren entregar. No se confía de nadie, no se confía absolutamente de nadie, problemas internos. Aquí nos tenemos el colgado. El colgado nos habla de un proceso de transición que se empieza ahora mismo. Es como que vamos a recular, vamos a ver qué hacemos con todo este desmadre que tenemos, con todo este escándalo que estamos haciendo, cómo hacemos para ocultar las separaciones, los conflictos, los problemas, las discusiones, para ocultar tanta porquería, no saben dónde meterla. Van a intentar, o ya lo están intentando, de inculpar a personas de ellos mismos como para intentar limpiarse la cara, pero tú y yo y todo el mundo sabe que eso es falso, que eso es mentira, mi gente, eso es mentira. Eso es completamente falso. Sí, señor. Trampas, caídas en chivos expiatorios. Gente que cae en trampas. Pero vuelvo y repito. En este régimen, los que forman parte de este régimen, no hay nadie inocente. Aquí todos son completamente culpables porque tienen las manos metidas en este pantano. Uno es en mayor medida, otro es en menor medida. A mí no me vengan con el cuento de que hay un poquito y ya. No. O sea, si estás, estás. Y si no estás, no estás. Así que gente que ha estado involucrada, pero de poca forma, va a ser involucrada de una manera muy fuerte, pero bien ganado se lo tienen también. Se atreven a eso y a más.
Aquí se cruzan unas líneas, se cruzan unos límites. Aquí ya no hay el tema de que que se cubra, de que vamos a taparnos las caras, vamos a disimular. Ya hay una guerra a muerte entre dos bandos directamente claros, ya muy claros entre el rango del madurismo y dentro de los que están con Diosdado. Y por supuesto que Diosdado está con el galáctico, ¿no? Con la gente del galáctico. Aquí va a estar corriendo sangre, ¿eh? Está corriendo sangre, ese señor, nunca mejor dicho, Dios de espada, gente presa de ellos mismos, gente temor, amenazas cada rato. Siembra, aquí veo siembra, le van a sembrar a muchas personas, le van a sembrar sustancias ilícitas, los van a inculpar de delitos que quizás no cometieron, pero cometieron otros. Así que la justicia está aquí de este lado, se hace presente y mira, es lo que hay, es lo que hay. Sí, señor, exterminio. Aquí hay una persecución de brujas entre ellos, ¿sabes? Mira, la estrella, milagros que se hacen realidad, comunicaciones que se abren, oportunidades que llegan, milagros que se cumplen, buenas comunicaciones, buen diálogo, me está indicando María Corina, buen diálogo con el extranjero, buenos términos, buena negociación. Se está hablando de manera muy madura en tema negocios. A Estados Unidos le interesa el negocio. ¿Qué gano yo si te ayudo? ¿Qué gano yo con esto? Afortunado o lamentablemente, mi gente, el mundo se mueve por los negocios, por los pactos, por las asociaciones y por lo que te conviene. Vamos a estar claros, aquí todos somos muy inteligentes, muy despiertos. Aquí nadie va a ayudar a otro país si no le conviene o no se beneficia en algo. Y me gusta mucho, hay mucha inteligencia, hay muy buena comunicación, hay muy buenas propuestas. Me gusta mucho el enlace que estoy interpretando por comunicaciones, por respuestas. De momento hay como una pequeña pausa porque se están revisando ciertas cosas. A nivel... Sí, señor. Se están firmando documentos, se están llegando a acuerdos. Arcano mayor número 6 de los enamorados. ¿Cuánto arcano mayor, mi gente? Me encanta esa energía. Se están llegando a acuerdos, unificaciones, uniones. Ya no es solo interven porque tienes que intervenir, porque tienes que ayudarnos. No. Es hacer las cosas como tienen que hacerse, con justicia, con parámetros legales, interpretación de documentos, lectura, firmas, convenios. Me encanta estos tres arcanos mayores en este momento porque nos habla del fin de un ciclo, y el comienzo de otro espectacular. Se acaban ciertos tipos de condicionamientos. Es como que se apertura un horizonte, se limpian las nubes del cielo. Wow, mi gente. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Has ido por allí? Sí, la gente está despierta. En la caja de comentarios hay una duda interesante. La gente ya comprende de que la dictadura está caída y es cuestión de tiempos en sus procesos, pero ¿qué pasa con esta oposición? Que bueno, que también pensamos de que la gente sabe la respuesta, pero quiere saber qué dicen las cartas. Esta oposición que no defiende a María Corina, que defiende a la dictadura, personajes nefastos como el que ganó la presidencia y no luchó por ella, como Capriles. La pregunta es, ¿caerán también presos en la misma celda que los chavistas? Vamos a ello, está clarísimo. Está clarísimo, fíjate algo. 4 de bastos, tenemos aquí 7 de copas y tenemos el 6 de copas. Nos están hablando de esta gente, estas alimañas, ¿no? Sí, señor. Estas alimañas lo que les viene es un quiebre total de piernas, por así decirlo. Un quiebre total de piernas. Ellos han montado sus imperios, han montado sus vidas a costa del dolor, a costa de el sacrificio de mucha gente inocente, de un país entero, lo estamos viviendo. Así que para ellos hay mucha justicia que les cae porque se les rompe por completo, se les corta por completo una fuente de dinero que se les daba. Saben que están sitiados, saben que están completamente sitiados, que tienen sus nombres y sus apellidos, que saben dónde están ubicados. Muchos de ellos son testaferros y tienen testaferros en el extranjero porque no tienen dónde guardar tanto dinero que han robado. Así que en este momento es por eso que están intentando hacerse con cualquier puestico.
Mira, el mundo entero sabe que son una panda de vendidos, una pandilla de delincuentes que lo que han hecho es lavarle la cara al régimen. Y esto, mi gente, les pesa y mucho. Quizás no en la conciencia porque no tienen, pero sí que les pesa en el bolsillo y en su estilo de vida agraciado que han tenido a costa de tanto dolor y sufrimiento. Sí, a ellos les viene una ruina financiera, emocional, una ruina total, una ruina absoluta. Tienen aquí reina de copas detrás de ellos, ruina absoluta, están rodeados, tienen las acciones que ya están y disculpa, al lado de esta gente lo que tienen ellos es, aparte de sentirse arruinados, porque literalmente así se pueden sentir, sienten el peso fuerte, no solo de la acción que se está ejecutando hacia ellos, sino también el desprecio de toda una nación y de, bueno, todo un continente, y aquel que se entere de lo que ha sucedido en Venezuela, pues igual lo va a detestar. Muerte política para ellos, absolutamente. Problemas para acceder a otros países, problemas para acceder a sus fuentes de dinero, que sus cuentas, sus propiedades, que no son de ellos, por supuesto que no son de ellos, eso le va a expropiar completamente. Vamos a ver más nombres. Sí, nos vamos a sorprender. Se están intentando aferrar a lo poco que les queda, pero les llega la muerte. Mira, 4 de pentáculos, están intentando aferrarse a lo poco que les queda. Mira cómo esto va decreciendo del 5 a 4. Están en picada, en caída y les llega la muerte. Aquí se acaba un proceso, se acaba y se transforma otro. Aquí se les acaba la vida paradisíaca, idílica, que mantuvieron, se montaron a costa del sufrimiento de expoliar una nación entera, y les llega un freno de mano. Mas sin embargo ellos intentan seguirse agarrando de lo que pueden, pero no es mucho. Y si a esta gente le llega justicia, se les proponen algunos, se les están proponiendo opciones, a otros no les queda más remedio porque están tan embarrados y el régimen sabe que son flanco y que pueden hablar, que están intentando formar parte de cualquier tipo de carguito, aunque no quieren irse, pero están siendo obligados, no les queda otra opción. Porque son delincuentes y entre delincuentes no hay lealtades. Entre delincuentes no hay lealtades. ¿Qué crees, que te vas a ir? No, tú te quedas aquí y me sigues dando la cara. Bastante dinero que se te ha dado. O sea, es fuerte la situación, ¿eh? Fuerte la situación. Justicia, ese presente, ese señor. Dinero regresando a la tierra, a la patria. Dinero regresando a la patria, sí señor. Propiedades incautadas. Centros comerciales, aviones. Te digo que esta gente no son propietarios de poquita cosa, ni de un negocito para vender franelas, no señor. Esta gente tienen literalmente mansiones y cuentas bancarias, pero para llorar y reír. Y la justicia les llega. No es fácil. Por supuesto que no es fácil. Fíjate que el 6 de espadas nos habla de muchos intentando irse y sin poder hacerlo. Muchos intentando irse y sin saber hacerlo y perseguidos hasta más allá de la frontera. Sí, señor, cierre de caminos. Problemas, también problemas con fronteras, me están diciendo claramente. Problemas muy sangrientos con las fronteras. Los países que hacen frontera con Venezuela. Severos problemas fronterizos, no solo con Colombia, con Guyana. Es terrible lo que está pasando en el arco minero, mi gente. Mucha desolación, mucha tristeza. Se pide que por favor haya templanza. Aquí va a haber intromisión divina. También me están indicando que hay que tener cuidado porque puede haber, Venezuela está siendo sensible en este instante de sismos. Nada apocalíptico, pero sí movimientos de tierra por los calores que se están viviendo. Hay que mantener la calma, mi gente. La tierra también está molesta. La tierra está muy molesta por la expoliación que le están haciendo en el arco minero. El pulmón amazónico de la parte venezolana está prácticamente devastado, lo han devastado, lo han expoliado y esto sigue, mucha injerencia internacional, muchos países de fuera metiendo la mano, pero hasta no poder y con cancha abierta para hacerlo. Robando lo que la tierra da, de verdad, qué vergüenza, y dañando a esta gente que lo que ha hecho es proteger todas estas tierras desde hace cientos de años. Fíjate algo, información que nos llega. Nos vamos a estar enterando de unas informaciones muy potentes que le están dando la vuelta al mundo. No solo que Estados Unidos considera a Venezuela como un país enemigo, a Venezuela no, a su régimen, y saben que ese régimen es una puerta abierta para estos sujetos del mundo islámico, esta gente que
que no quiere nada bueno, por supuesto, que son células terroristas y saben que Venezuela es una puerta abierta para entrar al continente y no les conviene. Se cae. Gracias, 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 gracias. La torre, me encanta esta carta en este instante porque la torre nos habla de ruptura de estructuras, ruptura de un equilibrio que se mantuvo durante muchos años. En este momento se cae. Ya no va a haber magia negra que los pueda mantener, aunque lo están haciendo, lo están intentando de una manera increíble. Esta gente sabe de ritualística, sabe aprovechar los portales que se abren y que se cierran, mi gente. Así que nosotros también tenemos que hacerlo, pero del otro lado, siempre lo digo, no me canso de repetirlo, subir las energías, subir las vibraciones. Los movimientos se están dando, pero Venezuela está tan manchada a nivel energético. Ha habido tanto, pero tanto trabajo negro, oscuro, que es muy difícil así que avancen las energías. Todo está abierto, cantado para Venezuela, la libertad está, pero hay tanta magia oscura, magia negra, que hace lenta las energías. Mi gente, nosotros somos más fuertes que ellos espiritualmente, somos luz. La luz siempre brilla y le da luz a la oscuridad. Vamos a mantenernos unidos, mi gente. ¿Hay otra pregunta? Suficiente por hoy, gracias. Gracias a ti. Vamos a sacar una cartita de acá que me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es imposible seguir tapando el sol con un dedo. De verdad que sí, es imposible. Esto, mi gente, también es un cambio global de conciencia espiritual. Tenemos que entenderlo. Ay, la humanidad ya está pasando a una elevación a nivel espiritual que forzará el tema de reevaluar todo lo que es la geopolítica mundial. Mi gente, no está siendo fácil. Escucha la canción de tu alma. Confía en tu intuición, ya que tienes una forma de saber. Sal de la vida ocupada, ajetreada, atareada y busca una tranquilidad, un espacio de calma, de paz, donde puedas conectar contigo. Reconoce que eres un ser único y que eres un ser amado. Mi gente hermosa, me gusta esta lectura, me encanta. Vuelvo y te repito, vamos a hacer fuerza en la balanza hacia arriba, mi gente. Vamos a unirnos en oración, a subir esas energías, a ampliar nuestra conciencia, nuestra aura, hacer una malla enorme y proteger y cuidarnos para que estas energías puedan evolucionar, porque pueda haber un movimiento más rápido. Mi gente, te quiero mucho, lo sabes, mil bendiciones. Nos despedimos hasta la próxima. Chao.